LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. El Ministerio de Gobernación destituyó a Nicolás García como director del sistema penitenciario luego de conocerse la fuga de la reo conocida como La Patrona. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, Crisis Presidios. Ahora vamos con la nota. La decisión que he tomado es la destitución del director del sistema penitenciario. Después de una serie de anomalías registradas en el sistema penitenciario, la fuga de La Patrona fue el último detonante y que provocó la destitución del director del sistema penitenciario, Nicolás García. Dentro de ellos, pues, la fuga de esta señora, el traslado de la presidiaria Blanca Stalin ayer sin autorización judicial o del sistema penitenciario, la muerte de 2 agentes de la Policía Nacional Civil cuando trasladaban a privados de libertad. El ministro informó que solicitaron al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia que ya no ordene traslados de reos de alta peligrosidad. Especialmente de la Mara 18 y del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. Y para eso estamos proponiendo que se realicen lo que la ley ya establece, que no es nada nuevo, los sistemas de videoconferencia. Dijo que es muy pronto para asegurar que la patrona utilizó el uniforme de un guardia para fugarse. Para dar con su paradero se activó una alerta roja en 200 países. A partir de hoy la declaramos la prófuga más buscada del país y vamos a dar una recompensa a aquella persona que nos facilite la ubicación y detención de esta persona. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de jueves. Este día hablamos de la fuga al estilo Hollywood que ocurrió en Mariscal Zavala. ¿Cómo se fugó la patrona Marisa Lemus? ¿Qué sucedió allí? Como usted vio, todo resultó en la destitución de Nicolás García, hasta hace un día director del sistema penitenciario. Envía sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF, Crisis Presidios. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estor Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hemos estado abordando diversos días el tema del sistema penitenciario, por momentos el tema de las pandillas, los motines, el tratamiento que se le da a los reos. Y hoy parece que la gota que rebalsó el vaso es la fuga de esta reo, la conocida como La Patrona, una reo que está pues señalada de integrar una banda de secuestradores. Tenía pendiente audiencia, ya no llegó porque se dio a la fuga. De eso estaremos hablando. Las primeras interpretaciones o lecturas que se hace a la destitución de Nicolás García. Estor. Ya lo habíamos casi que anunciado aquí, la destitución de Nicolás, como le decía el Smurf. Y creo que no es un caso, es una serie de casos, entendiendo que el caso que más fuerza ejerció para su destitución, sí, está la fuga está la caminata de Stalin, está el desorden en presidios, pero una presión enorme por parte de las mismas autoridades internas de gobernación a raíz del asesinato de 2 policías, lo que los mareros habían dicho van a morir inocentes, y ahí empezaron. El traslado de los 2, de un marero en Chimaltenango, y que luego, pues si hay una correlación, si hay una relación directa, sería con esta banda de los Salvatrucha aquí en San Bartolomé, Milpas Altas. Es la suma de todos los males, digámoslo de esa manera. Pero digámoslo también como es, la destitución de Nicolás de ninguna manera soluciona la crisis en presidios. Y posiblemente en este momento no se necesite un director, lo que se necesita es un equipo. Lo que se necesita es, algo a lo que yo me he opuesto la mayoría de veces, porque cuando quieres que algo no funcione, nombra una comisión, no una comisión, sino personas especializadas para enfrentar el caos que tenemos en el sistema penitenciario. Solo cambiar de director en este momento sería establecer, digamos, uno nuevo que llegaría y tendría que empezar a renegociar otra vez y los costos empezarían a subir y posiblemente la delincuencia también se les podría ir de las manos. Entonces necesitamos por lo menos a este nivel un equipo
Y esto es decisión del Ministerio de Gobernación y es decisión del presidente Jimmy Morales. Lo que tenemos que conformar es un equipo, pero digamos en el área administrativa, también en el área de seguridad, en el área de inteligencia, eso es que al final, cuando llegue un director de presidios, entonces llegue ya fortalecido con un equipo de esta naturaleza. Y segundo, muy importante para nosotros es cuenten a los presos, algo tan sencillo, pero tan fundamental, que deja al descubierto el video que precisamente en exclusiva presentamos aquí en Guatevisión, es que los guardias de presidios oyen lo que los reos le dicen, los reos con la llave, y ellos tienen el control. Entonces, de facto, hay una privatización de las cárceles sin llamarle privatización, pero las cárceles, desde el momento que están no en manos del Estado, sino en manos de alguien más, ya son privadas, aunque sean los reos. Lo que pasa es que la privatización no beneficia, digamos, de ninguna manera al Estado. Es como que se la apropian, más bien una apropiación, más que una privatización, como se suelen interpretaciones, entender. Daniel, de la destitución. Lo que pasa es que, dice Estuardo, hay que contar a los reos, pero para poder contar a los reos hay que hacer muchas cosas antes. Tienes que tomar el control. Claro, exacto. Tienes y agarrar que llave, hacer cambios administrativos, tienes que establecer procesos nuevos, tienes que fortalecer al capital humano, todas las cosas que ya hemos dicho. Nos preguntábamos aquí cuando analizábamos, y además lo hacíamos nosotros tres, ¿verdad? Sí. Cuando analizábamos el video en exclusiva de Guatevisión y toda esa muy buena investigación que se había hecho, hasta qué punto íbamos a solucionar algo destituyendo al director de presidios. O sea, obviamente uno ve eso y dice, bueno, este tipo fulminado ya, de una vez. Y seguramente como gesto político convenía hacerlo. Pero en términos de qué va a solucionar el problema de presidios, es bastante más que quitarle la cabeza. Un cambio de director no va a cambiar las cosas. Un cambio en la orientación de la política pública, un cambio en qué se va a hacer, un cambio en qué cantidad de esfuerzo, de capital político está dispuesto el presidente, fundamentalmente, a meterle a esto. Entonces, esa es tú dices, las primeras reacciones, está bien, o sea, bueno que alguien que además normalmente tiene una actitud muy moderada y que no se le ve como alguien excesivamente resolutivo, ¿no? Para bien y para mal, o sea, se le vea como alguien tranquilo y trabajador, pero al mismo tiempo sí, para algunos momentos políticos, sobre todo en esa cartera en especial, sí te hace falta un poquito más de vendaval, un poquito más quizá de pasión en las cosas. Está bien tener ese gesto de fuerza, pero ahora ¿qué? Esa es la pregunta. O sea, la reacción es ¿cuál es el plan? Y sobre todo, ¿qué cantidad de capital político le van a meter desde el Ejecutivo a hacer un verdadero cambio en prisiones? Porque otro director de presidios con el mismo perfil, lo único que puede aspirar es a que se vuelva a bajar el tema de presidios, que no se concentre la atención mediática en presidios y seguir haciendo las mismas cosas que se están haciendo. Con la misma entre ellas, negociar con los reos. Ahora, hay tres, digamos, focos en donde se cuestiona o se cuestionó la labor de Nicolás García. Uno, el control de los centros carcelarios. Dos, la logística de los traslados, la seguridad que se necesitaba para realizar ese tipo de movimientos. Y otros son los privilegios que se concentraban en Mariscal Zavala. En estos tres puntos uno podía encontrar algunas críticas, algunos señalamientos, y que debe ser en este momento objeto para reorientar el trabajo. ¿Cómo se va a abordar el problema del control de los centros carcelarios, la logística de los traslados, que muchas veces se recomienda mejor hacer las audiencias digamos así, a distancia, remotas, para no tener el peligro de los traslados? ¿Y qué pasa con los privilegios? Esos privilegios de que tanto se ha hablado de Mariscal Zavala. Vimos el video de Blanca Stalin caminando en por Mariscal. cierto, eso uno es bastante más empático cuando ves a esta, digamos, la vulnerabilidad del director de presidios teniendo que negociar con el Smurf. Pero donde ves que hay una fuerza que rebasa, digamos, te ves en esa el situación, poder del director. Te ves en esa situación y dices, la verdad es que pobrecillo, ¿verdad? O sea, uno entiende que está en una situación de debilidad y uno, poniéndose en sus zapatos, dice, ¿y qué harías tú si tuvieses esa situación?
O sea, no es como que tengas mucho apoyo político, no tienes mucho presupuesto, no es como que tengas el mejor equipo en el personal de presidios, pero ¿qué haces? Pero este caso concreto es permisividad política de primer orden. Esto se indigna. Mira, la ciudadanía, nosotros también aquí tenemos responsabilidad, porque otra vez, y siempre voy a insistir en eso, nosotros creemos que con la cárcel solucionamos todo, que con meter a la gente al bote, como decimos en la calle, y ya se solucionó todo. Creemos que con tirar, digamos, es como la gente que va en el carro y tira la basura en la calle, y cree que ellos ya se liberaron del problema de basura. Lo único que generaron fue un problema más grande, porque los tragantes se tapan. Si uso esa metáfora de los tragantes, lo mismo pasa con el sistema penitenciario. Y nosotros pedimos cárcel para todo y por todos. Posiblemente las acciones que sí tenemos que retomar es una acción que el mismo ministro había propuesto entrando a gobernación, y era la reconsideración de un número de reos, creo que eran arriba de 3,000 que ya habían cumplido sentencia y que todavía seguían ahí. Y esa va a ser una coordinación con el organismo judicial. También una consideración que vamos a tener que hacer es niveles de peligrosidad y la razón por la cual están los presos adentro. Y la política a la que te referías, Daniel, sí va a tener que tener esas acciones en mucho por el hacinamiento, pero también en mucho porque creemos y también un proceso de comunicación en el cual tenemos todos que entender que la cárcel no necesariamente lo resolvemos todos, y un tercer plano va a ser la tecnología. Si con la tecnología podemos, nosotros ahora en el mundo se puede controlar personas y no necesariamente pueden estar en un radio y se pueden controlar muy bien. Entonces, usando tecnología, reevaluando quienes ya cumplieron sentencia y no deben estar ahí, y también los niveles de peligrosidad para agrupar de acuerdo con, ya ahí serían unos primeros pasos hacia una solución. Eso no es fácil. Eso va a tomar determinación y liderazgo de un equipo y de quien llegue también a la dirección de presidios. Pero empecemos hoy, porque se nos están yendo hoy. La patrona se fue hoy. En todo esto tienes que elegir, vamos a decirlo así. O sea, todos de alguna manera somos capaces de establecer las variables importantes: infraestructura, financiamiento, clasificación de peligrosidad, lo que se llama tener un historial de comportamiento criminal. Porque muchas veces, esto es curiosísimo, tú metes a alguien en la cárcel y ahí es donde más ilícitos comete, y no eres capaz de registrar cuántos ilícitos ha cometido. Entonces tienes a un criminal que sigue siendo criminal y que está aumentando su historial criminal, pero tú no tienes un registro de ese historial criminal, tú no tienes un expediente de las personas que están dentro, y que vas actualizando poco a poco. Obviamente la parte de perfiles criminales, la parte de ese tipo de prácticas y de cuestiones, que algunos proyectos muy interesantes hay, porque los hay, y se ha venido trabajando en algunos proyectos que podemos hablar si quieren más adelante. Pero todo esto son las variables que hay que hacer. ¿Cuál va a ser tu aproximación? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué es lo segundo que vas a hacer? ¿Dónde le quieres entrar antes? ¿Cómo vas a clasificar las decisiones en grado de urgencia? Y sobre todo, ¿qué modelo vas a adaptar? Porque no hay un solo modelo, hay varios modelos. ¿Cuál es tu filosofía concretamente de administración de presidios? ¿Dónde le vas a poner énfasis? Hay muchísimas preguntas, pero hace falta aquí, es un ejercicio de política pública, no es un ejercicio, como decía algún tuitero por aquí, de entrar arrasando y haciendo limpieza en las cárceles. Eso es una barbaridad. Eso pondría en serios aprietos al mismo presidente Jimmy Morales. Además, esa no es una política pública. Tierra arrasada no es una política. Tierra arrasada, básicamente, y considerado desde todos los ángulos, ¿verdad?, lo que menos deberíamos hacer, dadas las condiciones en las que estamos ahorita. Y creo que sí hay condiciones precisamente para que este equipo que está en propuesta llegue, pero llegue, digamos, con las personas que ya empezaron a hacer, por ejemplo, los estudios de infraestructura, a los que tienen ya la información de el número de reos, ya los que tienen la información de por qué no debe estar Mariscal Zavala y por qué no debe estar en Matamoros, las cárceles. De hecho, hay tuiteros que están diciendo, ya vieron, el ejército no sabe cuidar presos. Es que ahí no están bajo dominio del ejército. En Mariscal Zavala, no. De hecho, es inconstitucional a propósito siquiera estar en territorio, en terrenos que son del ejército, pero como no hay dónde, ahí los fueron a meter. Que por cierto, si estamos hablando del tema del ejército,
y tantas veces que se dice, pongan al ejército en las calles, pongan al ejército en las calles. Yo no los pondría en las calles, pero sí contemplaría que fuesen parte de operativos en las cárceles. No se puede, constitucionalmente no se puede. De ciertos operativos y de ciertas partes de los operativos solo en la seguridad perimetral, hasta ahí pueden llegar, adentro no, y esto tiene una razón, todos los 36 años de guerra que tuvimos y digamos, y gente que en nombre del ejército hizo barbaridades, precisamente también entrando en esos niveles. Entonces, la Constitución, los constituyentes tuvieron una previsión de decir, no se permite cárceles militares en Guatemala. No por cárceles militares, es que hay que insistir. Una cosa es la cárcel militar gestionada por militares y otra cosa es que dentro de los operativos que obviamente no van a dirigir el ejército, participe elementos del ejército. Bueno, y seguridad perimetral sería uno muy importante de ellos, que es una parte donde falla claramente el sistema. Daniel lo decía también, Estuardo, que hay ya algunas alternativas, algunos ejercicios interesantes de replantear los modelos de sistema penitenciario. También hace falta, creo yo, un poco o bastante voluntad política para entrar o conocer alternativas diferentes que nos pueden dar otros resultados. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, Crisis Presidios. Regresamos luego de la pausa.